replican desde muy temprano. Esto lo quiero decir porque él lo está escuchando. Hoy ya 7 y 10 de la mañana, algunos seguidores de la Sartelli por el Mango empiezan a tirar títulos que les gustaría se toquen en esta columna. Nosotros llegamos acá y ya tenemos un colchón, una plataforma, si se quiere. Y después tenemos que estar durante la mañana repasando a ver qué hacemos. Señor Eduardo Sartelli, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo te va? Me alegra la noticia porque significa que se acerca el momento que vamos a poder empezar a cobrar. Ah, bueno, ese es otro cantar. Cuando la demanda crece. El infierno está encantador esta noche, sí. Qué lindo, está muy bien. Hay mucha gente, obviamente, que entre petición y petición pide cajita feliz, pide libros. Les vamos a decir esto, ya vamos a iniciar, esto para todos los que están enganchados, a través del gran movimiento que se va generando a través de la columna, vamos a hacer sorteos específicos para esos oyentes. No sé si te parece, ¿cómo lo ves? Me parece muy bien, vamos a auspiciar eso, vamos a donar unos cuantos ejemplares para que los oyentes... Claro, hay gente que pide... Hay gente que pide el aroma, cosas por el estilo, así que vamos a hacer algunos pequeños sorteitos para... Vamos a mandar a algún compañero que lleve allí una cantidad importante de aromos también para que los reciban. Escuchame, y si no, los hacemos pasar por la editorial, eso dependiendo de cómo quede cómodo. También, ahí lo que sí digo que algún ejemplar, lo que negociarlo, pero algún ejemplar del libro que vamos a sacar ahora en breve, vamos a mandar a los oyentes de la columna. Se llama... es un libro de Alexander Bogdanov, un ruso, el único rival teórico de Lenin en vida. Se llama Estrella Roja y es una de las primeras novelas de ciencia ficción rusas, soviéticas, y especula acerca de cómo sería el socialismo en Marte. ¿En Marte? En Marte, sí, por eso se llama Estrella Roja. El socialismo llegó a Marte, entonces vamos a ver cómo es. Es un libro fantástico, viene con un prólogo muy extenso mío, demasiado extenso, examinando la figura, quién es, qué significa, qué nos dice acerca del socialismo. Es un libro realmente fantástico. Vamos a sacarlo ahora en breve, traducido directamente del ruso, y algún ejemplar para sortear entre los oyentes de la columna va a haber. Por ahora todo sigue siendo gratis. Bien. Ya se acerca el momento de cobrar. Obviamente que la mayoría lo que está pidiendo es la segunda parte de la cajita infeliz, están pidiendo la reedición de Adiós a la Argentina, o sea, todos quieren más, por eso hoy pusimos Animarse a Marx, todos están por Marx y por Marx y Marx, así que en esa historia hay algunos que ya están mandando aplausos y agradecimientos. Así que nos vamos a meter en el tema de hoy, porque si no se va a extender y muchos se van a quedar con los dientes apretados, ¿viste? Porque la convocatoria para hoy, un poco de la mano con esta disputa que se va a dar esta semana, creo que hay una convocatoria mañana a tratar de cerrar un acuerdo paritario desde el punto de vista educativo en la provincia de Buenos Aires, pero la convocatoria para hoy era el análisis sobre el aula como trinchera, ¿no? Y ahí me parece que nos metemos en una puja fuerte que, bueno, me voy a complacer escuchándote, simplemente. Sí, digamos que probablemente el asunto docente termine con un acuerdo informal. Vidal va a dar algún aumento por decreto, y Baradel terminará de cansar al caballo. La estrategia de Baradel fue esa, ¿no? Vamos a hacerlo galopar hasta que se canse, sí. Porque es obvio que no puede bajarse a firmar lo que le dice Vidal, y entonces está esperando que el caballo se canse. Tiene la desgracia que por ahora no se cansó, ¿no? Las marchas son muy multitudinarias, pero veremos cómo se cierra eso. Pero lo importante es que... una gaf sobremente por esto nada más. Porque yo el otro día me llamó mucho la atención, la verdad, haber visto a la contrincante interna del gremio, a Romina del Pla, en la televisión. Es algo que no había sucedido. Está claro que hay un sector de la izquierda que dentro del gremio le está socavando parte de
de ese lugar que tiene Baradel, y yo me preguntaba si de alguna manera, porque la imaginación que uno presupone es que si en la disputa electoral es ella la que resulte vencedora a la figura de Baradel, realmente las tensiones sobre el sector docente van a ser mucho más fuertes. Digo, ¿no hay una suerte de tratar de elegir, seguir manteniéndolo a Baradel por parte del gobierno también? Es decir, ¿no hay una estrategia electoral que cierra por todos lados? Sí, yo creo que eso es claro, digamos, que Baradel es el hombre con el cual se negocia. También es cierto que el conflicto docente de la provincia de Buenos Aires es un conflicto testigo para todos los docentes del país. Hay muchas paritarias que ya están cerradas y no se dice nada. Y no se dice nada esperando el resultado de la situación bonaerense. Es decir, nadie quiere aparecer como el que da el paso adelante para firmar una paritaria miserable. Eso solo lo han hecho en unas pocas provincias. Misiones, donde hubo un acuerdo muy miserable, Entre Ríos y otras provincias por el estilo. Entonces hay varios que tienen la firma escondida, esperando a que se solucione la provincia de Buenos Aires. Yo creo que el gobierno, por un lado, necesita a Baradel. Está claro que la oposición de la izquierda en su conjunto, en el subtema de Buenos Aires, es muy grande, controla las llamadas listas multicolor, que reúnen a mucha gente, controlan varias seccionales importantes, La Matanza, donde está Romina del Pla, por ejemplo, varias seccionales muy importantes, y por lo tanto, para Baradel es un problema. Por otro lado, también es un plafón. Baradel es uno de los que se candidatea para ser uno de los sucesores de Cristina en la interna. Es decir, alguien que trate de poner un punto de agrupamiento del kirchnerismo. No nos olvidemos que la última marcha marchó con Aníbal Fernández y con Eve Bonafini. Lo que es cierto es que me parece difícil que vaya a ganar Romina del Pla a Baradel. No porque no se lo merezca, y no porque no haya muchos docentes que estén dispuestos a votarla, a ella y a las listas multicolor, sino porque finalmente su tema es mucho más grande que esas seccionales controladas por la izquierda, y además dentro de su tema hay una serie de mecanismos medios extraños por los cuales el oficialismo siempre se garantiza una masa de voto muy grande. Por ejemplo, el voto de los jubilados. Baradel controla el padrón también, y controla los mecanismos de junta electoral y ese tipo de cosas, con lo cual sería difícil un batacazo de la izquierda. Obviamente, si se diera, sería un batacazo enorme. La izquierda pasaría a manejar uno de los sindicatos más grandes y más combativos del país. Sería un enorme batacazo para Romina del Pla, que se lo merece, por supuesto, pues es una gran militante de muchos años. Y sería un batacazo para el Partido Obrero, que efectivamente hace muchos años que viene batallando en docentes con diversas suertes, pero siempre con una voluntad de combate cierta, real. Podemos después hacer críticas y comentarios, pero creo que en esta hora lo que tenemos que tratar de hacer es que las listas opositoras a Baradel, en particular la que encabeza Romina del Pla, tengan la mejor suerte posible. Obviamente eso va a tensar mucho la interna entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires y los docentes, y seguramente sí. No, bueno, la masa de los docentes. Por eso digo, me llamó la atención que aparezca en televisión. Es decir, es muy raro que la televisión enfoque una interna gremial y que en esa interna gremial la pongan como una dirigente mucho más dura que Baradel, que en este momento está dando muestras de su dureza de alguna manera, para el sector educativo, del convocante de las marchas y todo lo demás, como para que esa disputa, y hasta en algún momento, hasta el gobierno le puede llegar a servir no romper esa lógica, porque, Es que en el gobierno hay una interna, en el gobierno hay una interna, ¿y cuál es esa interna? Es la interna, por un lado, la línea que dice que es mejor confrontar con Cristina y con el kirchnerismo, que eso diluye a Massa y al resto de la oposición y polariza entre Cristina y Mauricio, sí. Y haber elegido el conflicto con el Suteba con Baradel tiene que ver con eso. Bueno, dicen que Bullrich crece en las encuestas, Esteban Bullrich crece en las encuestas con el conflicto. Bueno, eso es lo que la gente de Durán Barba y esa línea
digamos, considera importante. Hay otra línea dentro del gobierno que en realidad construye en sentido inverso. Hay que ir a una alianza con los peronistas, hay que quitarle base a Cristina y a Massa, y hay que construir una nueva mayoría por ese lado. Esa no es la línea mayoritaria, pero si vos te pones a pensar, también tiene que ver con esta idea de vamos con el ajuste más a fondo versus vamos con el ajuste más gradual. No es extraño que los medios que piden más ajuste o un ajuste más a fondo estén levantando la idea de vamos a fondo con la huelga, y por lo tanto la levantan a Romina del Pla y la exponen a Romina del Pla, entre otra cosa, como parte de esa estrategia. Insisto, esto no quiere decir que Romina no se merezca el lugar que él tiene, ni que el PO no haya hecho bien en su tarea gremial en el sindicato docente, no, quiere decir que tiene que ver con que toda elección de la magnitud de la que estamos hablando de unos gremios más importantes, más combativos y más poderosos del país, de la provincia más grande del país, que todo movimiento de fondo en un gremio como ese forma parte siempre de todas las relaciones políticas y las líneas de fuerza política de la política nacional. O sea, acá está jugando todo el mundo, y si tuviéramos tiempo y pudiéramos hilar fino, podríamos empezar a mostrar cómo Clarín dice esto, La Nación dice lo otro, Página 12 se pone así, Monzó y la línea peronista dicen una cosa, la línea Durán Barba dice otra, dentro del grupo Baradel algunos aceptan esa provocación, otros dicen guardémonos, es decir, se juega todo, juegan también los peronistas que están fuera del gobierno y que no quieren la reconstitución de Cristina, juega Massa, sí, juega todo el mundo acá. Tiene que ver con la envergadura de lo que se está jugando. Nos metíamos en la trinchera y definitivamente que la trinchera está abierta, ¿no? Está abierta porque más allá de esta línea de confrontación, que es importante, la línea sindical, línea que es muy importante, a nosotros nos importa el trabajo sindical, ya insisto con esto, la labor de las listas multicolor en el SUTEBA de la provincia de Buenos Aires y en muchos otros lugares del país es muy importante, eso implica una penetración de la izquierda muy muy grande, e incluso nuestra propia corriente sindical, la Corriente Nacional Conti Santoro, también está metida en ese tipo de armados. Eso hace una parte de la lucha. Hay otra parte de la lucha que opera en un campo distinto, que es el campo de la conciencia. Ahí un oyente me preguntaba por lo siguiente, que yo había hablado de que había que tomar el aula como trinchera, pero también había dicho que si lo hacías te echan. Uno podría sacarse el problema de encima diciendo, bueno, finalmente todo tiene consecuencias en la vida, y si uno quiere vivir una vida medianamente digna, no hay forma de evitar ciertas consecuencias. Y también es cierto que yo no propongo que los docentes sean kamikazes y se hagan echar por cualquier cosa. Pero sí la idea de que el aula debe ser una trinchera tiene que ver con una serie de reflexiones acerca de qué queremos hacer, lo que queremos cambiar el mundo y cómo. Por lo general, los que queremos cambiar el mundo no solemos tomar como punto de referencia o como punto de lucha los campos donde la conciencia está a nuestra disposición. Y la escuela es una de esas. Tenemos una política sindical importante, pero prácticamente ningún partido de izquierda tiene una política cultural importante en la escuela. Es decir, el mismo docente que hace huelga, el mismo docente que va a las marchas, que participa en la política de izquierda, suele dar clases que no salen ideológicamente del marco que se supone que combate en la calle. Es decir, cuando entra al aula, reproduce la ideología dominante. Y eso suele suceder incluso con docentes de izquierda. No se concibe claramente esta idea de que finalmente los docentes tienen delante suyo durante muchas horas por día, durante muchos años, a la base de la población de un país. La educación de masas es eso. Hay que socializar, hacer que la gente entre en la sociedad, es decir, que acepte ciertos parámetros, ciertas ideas, cierta cultura, ciertas relaciones de fuerza, ciertas relaciones sociales, y para eso está la escuela. Y el docente es el encargado de esa socialización.
Obviamente, la burguesía lo pone ahí para que socialice a los niños en la sociedad burguesa, es decir, para que saque de ahí buenos burguesitos, sea porque van a ser burgueses, es decir, dueños de empresas y cosas por el estilo, o porque van a ser obreros sin conciencia de clase, o sea, obreros que van a ser buenos, respetuosos de la propiedad burguesa y de las ideas burguesas. Obviamente, cuando la escuela no era un fenómeno de masas, la burguesía tenía pocos problemas en ese sentido. ¿Por qué? Porque los docentes mismos eran burgueses, o en todo su caso pequeños burgueses, o sea, la maestra que en realidad tenía un salario que completaba el salario de su marido, porque su marido era abogado, arquitecto, ingeniero, comerciante, y entonces ella era maestra y completaba con su salario algún ingreso familiar para irse de vacaciones, cosas por el estilo. Pero cuando la educación se hace de masas, la burguesía tiene que conseguir educadores para masas, es decir, tiene que apelar a su propia clase enemiga, a la clase obrera, para que eduque a la propia clase enemiga, o sea, la clase obrera, con los valores de la clase enemiga, o sea, con los valores de la burguesía. Obviamente eso al docente siempre le va a hacer ruido. ¿Cómo va a explicarle el mundo a sus propios hijos de clase con una ideología que está contradicha todos los días por su propia vida? Es decir, el docente vive la vida de un obrero y va al aula a explicar la vida como si fuera burguesa. Obviamente, en esa contradicción es que tenemos que entrar y tenemos que tratar de diseñar una estrategia para tener una educación en el aula contrahegemónica, una educación que dispute con los valores burgueses, que dispute con las ideas burguesas. Esto no necesariamente lleva a recitar el Capital en todas las aulas. No es tan sencillo y lineal como eso. No lleva necesariamente a desarrollar el marxismo de la manera más cruda y abierta. Primero, eso no se puede hacer en todas las materias, piensa en las matemáticas, por ejemplo, ni se puede hacer, ni es necesario hacerlo en muchas cosas. Por ejemplo, profesor de biología, ¿cómo puede tomar su aula como trinchera? Bastaría con desarrollar el ateísmo, bastaría con explicar el origen de la vida sin necesidad de apelar a creencias místico-religiosas, bastaría con que explique la teoría de la evolución y todas sus consecuencias, bastaría con que muestre a la biología como un hecho social, es decir, nos morimos de capitalismo, no nos morimos de enfermedades. Hace mucho tiempo yo discutía en un programa de televisión y decía que el SIDA no mata a nadie, y que se muere de SIDA es porque no tiene para pagar los remedios, o sea, lo que te mata es el capital. En consecuencia, la biología vista desde un punto de vista social, con un criterio ateo apoyado en Darwin, es suficiente como para que el alumno, el chico, se vaya con una cosmovisión del mundo que sea claramente de izquierda, no en el sentido de que ya es un marxista, sino que va a ver la vida materialmente, como un materialista. Y esa es la base para cualquier proceso de desarrollo de conciencia. Y nadie te puede echar por eso. Los profesores de geografía, lamentablemente la astronomía es una ciencia que no figura en las currículas. Se da un poquito cuando se da geografía, cuando en realidad la astronomía tendría que ser una materia en sí misma, no solamente porque es hermosa y apasionante, sino porque contiene muchos conocimientos útiles para esto que te digo. Solo con explicar el origen del mundo, no como desde el punto de vista religioso o místico, sino desde el punto de vista estrictamente material, el Big Bang, la aparición de las estrellas, de la galaxia, etcétera, etcétera, la aparición de la vida, etcétera, etcétera, con eso le damos un basamento material al conocimiento de los alumnos que les ayuda a pensar la realidad de una manera distinta de lo que quiere la burguesía. Uno se sorprendería la cantidad de profesores de biología que dan el evolucionismo y en algún lado tienen que meter a Dios, o incluso al estilo creacionista norteamericano ponen la creación divina a la altura de la teoría de evolución. Es más, eso figura en muchos planes de estudio de provincias enteras de la Argentina. Hay provincias donde se enseña el origen de la humanidad desde un punto de vista religioso. Es decir, hay muchos elementos por los cuales un profesor puede desarrollar una tarea contrahegemónica sin necesidad de andar desarrollando, de andar explicando el capital. Obviamente, los profesores de historia, los profesores de geografía, los profesores de ciencias sociales tienen una enorme ventaja,
porque pueden desarrollar con mucho más sustancia y mucha más profundidad ciertas ideas muy propias de la izquierda y del marxismo. Y para eso tampoco hace falta andar pidiendo la horca para todos los burgueses. Basta con explicar la historia racionalmente, desde un punto de vista materialista, y explicar que la historia las hacen las fuerzas sociales, que la historia es un resultado humano, que no es el producto de 4 o 5 individuos, sino de las grandes masas, y que la historia se puede explicar, se puede entender, y que los problemas tienen que ver con las relaciones que los seres humanos trazan entre sí. Con esto alcanza, no hace falta andar haciendo ¿cómo se llama? Una proclama comunista en cada clase. El problema es que para poder hacer todo esto... Estoy pensando si en algún punto hay una estrategia, es decir, porque la sensación es que la convocatoria parece ser únicamente a una lucha, y en torno a una lucha no todo el mundo tiene ganas de luchar, es decir, hay como pequeños datos que podrían ser saludables, al menos para abrir otras nuevas preguntas, ¿no? En ese alumnado, ¿no? En la hipótesis estamos hablando generalizando, o sea, obviamente que no es lo mismo en un chico de escuela primaria que de secundaria, y que uno puede avanzar pero la sensación es como que no hay una estrategia, como que no hay un sector que esté pensando en esto. Mira, estrategia no hay porque en general la izquierda argentina es muy sindicalera, ¿sí? Concentra mucho su esfuerzo en el sindicato, lo cual está bien porque es un campo de lucha muy importante. Pero, y a esto traigo a colación otra vez el chivo que pasé antes, sí. Una de las discusiones entre Alexander Bogdanov, el autor de Estrella Roja, de esa novela sobre el socialismo en Marte, y Lenin, era que para Bogdanov no puede haber revolución social real si no hay un progreso en la conciencia. Dicho de otra manera, si no hay una revolución cultural. De ahí que es cultura desarrollar la cultura de clase. Te estábamos perdiendo, Eduardo. No sé si se me escuchó. Desarrollar una revolución en la cultura de clases. No se puede desarrollar una revolución si no hay una revolución cultural. Si no hay una revolución cultural, la revolución se pierde. ¿Me escucharon? Sí, perfecto. Perfecto, entonces. Y buena parte de esa estrategia que falta es esto que vos decís. Es decir, acá falta una estrategia. Por eso nosotros queremos lanzar una estrategia de crear una cultura proletaria. De hecho, hemos abierto una página que se llama El Docente Rojo, donde queremos colgar ahí clases desde un punto de vista marxista, para dar en historia, en geografía, en ciencias sociales, en biología, clases que los profesores pueden bajar y desarrollar con sus alumnos. Pero una cosa que yo quería agregar es la siguiente. No queremos lavarle la cabeza a los alumnos. Queremos que los alumnos piensen. Nosotros no precisamos lavarle la cabeza a los alumnos porque no le vamos a mentir. Simplemente queremos decir la verdad. Y decir la verdad significa ayudar a pensar. Insisto con esto porque pareciera que mucha gente cree que cuando uno, desde un punto de vista marxista, se propone dar clases en la escuela, dice, bueno, le van a llenar a la cabeza a los chicos de ideas. Bueno, por empezar, los chicos no son tontos. Sabrán pensar y sabrán... bueno, al menos le van a intentar llenar la cabeza de otras ideas. Y en todo caso que entre en discusiones a ese contrapunto. Eso es lo que vos decís, es precisamente lo que iba a señalar. Efectivamente, los chicos ya tienen ideas en la cabeza y van a la escuela para que otros le pongan ideas en la cabeza. Con lo cual, la intervención de la izquierda en la cultura tiene que ver con liberar al pobre chico de esa voz permanente, de esa voz asfixiante que por todos lados le dice lo mismo. Vos no servís para nada, vos solo servís para trabajar, el mundo no es tuyo, el mundo es nuestro, lo mejor que te puede pasar en la vida es que te explote algún burgués y te pague más o menos bien como para que pases una vida comiendo todos los días. Y que si querés cambiar eso, lo único que podés hacer es votar a alguien una vez cada 4 años y después olvidarte. Nunca ejercer el poder, siempre delegarlo. Detrás de todas estas afirmaciones están todas las materias del secundario. Porque básicamente esto es educación cívica, esto es historia, esto es geografía, y es la burguesía la que le llena la cabeza a nuestros hijos obreros de estas ideas.
y se las llena sin ningún complejo de culpa, impunemente. Precisamente la idea de que los socialistas vamos a llenarle la cabeza a los chicos de ideas que no corresponden, es la idea, el caballito de batalla de la burguesía, que pretende que a los alumnos les da ciencia y no ideología, les da conocimiento y no ideología, y que nosotros llevaríamos la ideología perversa a las aulas. Correcto. En realidad, las aulas ya están llenas de ideología perversa, de la ideología burguesa, y lo que nosotros vamos a hacer ahí, cuando discutimos culturalmente, cuando discutimos las ideas, cuando ponemos esto sobre la mesa, es a liberar a nuestros hijos de clase, a nuestros obreritos, de el dominio burgués que se instala en su cabeza machaconamente, por la televisión, por el aula, por el cine, por todas las vías en las cuales la burguesía no tiene ningún empacho en llenar la cabeza de ideas burguesas a todo el mundo. Bueno, te tiro algunas cosas que pueden ser como continuidad de esta, porque el gobierno plantea el emprendedurismo, ¿sí? Entonces a los hijos burgueses, qué mejor que proponerles ser emprendedores. Hoy estábamos discutiendo acerca de un proceso que se da con la empresa Sancor, cooperativa para algunos, que en la etapa de ámbito financiero plantean transformarla en una sociedad anónima para salvarla. Digo, estas contradicciones que están buenas, que en algún momento podemos tratarla, más allá de que te digo que ya tengo una larga lista de afiliados al docente, al maestro rojo, ¿no? Que es el docente rojo. El docente rojo. Que es la propuesta que da. Pero, digo, para cerrar tengo así como dos datos que me gustaría, porque después tal vez la semana que viene vayamos para otro lado y se pierden en esta actualidad. Uno de los oyentes que me dice, ¿cuál es la estrategia de esta convocatoria de Altamira a una disputa electoral con Cristina Fernández de Kirchner, de la mano de algunas publicaciones que me llegaron, que ya te las envié hace un ratito? Y la otra, por ahí una mirada sobre el contrapunto que se da entre Eve de Bonafini y Estela de Carlotto del último fin de semana, como para que cerremos el día de hoy. Mira, sobre lo primero, Altamira no representa al Partido Obrero. Digamos, hay en el Partido Obrero una escisión, no se sabe con qué profundidad, entre la dirección del Partido Obrero y Jorge Altamira y algunos otros seguidores. Jorge no determina hoy por hoy la evolución del partido. De modo tal que sus opiniones son sus opiniones, no la opinión del partido. Digo esto porque por ahí el común de la gente no lo sabe. Estas opiniones de Jorge que vos mencionás, si yo no me equivoco, surgieron en Facebook, o sea, en su Facebook personal. Sí, en Facebook, en Twitter, no sé. En Twitter. Claro, no son expresiones del Comité Central del Partido. Hace rato que Jorge Altamira viene, digamos, distinguiéndose de la dirección de su partido, criticándola o poniendo puntos de vista separados. No tuve tiempo de leer con detalle eso, lo miré porque me llegó por otro lado, pero básicamente la idea es una especie de estrategia macrista frente a Cristina, es decir, tratar de buscar la polarización con el kirchnerismo. Sí. Me parece que seguimos mirando hacia el lugar equivocado. Seguimos dándole al kirchnerismo una entidad que no tiene. Y seguimos buscando en la polarización con el kirchnerismo resultados que no se van a dar. Si el kirchnerismo tiene la potencia que Jorge supone, no va a polarizar con nosotros porque no va a polarizar con alguien que no existe. O sea, no va a polarizar con la izquierda. Es más, al kirchnerismo le conviene polarizar con Macri. Obvio. Eso es muy claro. Obvio. Cristina y Mauricio son una sociedad necesaria. Así como a Mauricio le parece que tiene que polarizar con Cristina, a Cristina le parece que tiene que polarizar con Macri. Y la estrategia, y eso se engancha con lo de Eve de Bonafini. Efectivamente, Eve forma parte de esa estrategia de polarización cristinista. Eve ha puesto blanco sobre negro lo que ya sabemos todos, que Madre de Plaza de Mayo hace mucho tiempo que dejó de ser un organismo de derechos humanos y que es simplemente un partido político, lo cual no está ni bien ni mal. Desde cierto punto de vista uno puede decir que está mal, desde otro punto de vista puede decir que está bien. El problema de Eve no es que confiese que tiene vocación política.
lo cual ya es obvio. El problema de Eve es que es kirchnerista y que está tirando decenas de años de lucha de derechos humanos, le está tirando por la borda al asociarse a un candidato burgués, es decir, a un representante de la clase que mató a sus hijos. Entonces Eve tiene esa ceguera absoluta según la cual el problema es el gobierno y no la clase social, y educa a la gente de esa manera y arrastra a gente para un burgués que ella imagina que es distinto de los otros burgueses. Pero en términos de clase, Cristina es un burgués como cualquier otro. Si ella realmente recogiera las banderas de los 70, las banderas de los 70 eran las banderas del socialismo. Por lo tanto, tendría que hacer cualquier cosa menos estar en el kirchnerismo. Tendría que estar por fuera del kirchnerismo, tendría que estar en la izquierda revolucionaria. ¿Por qué razón Eve se entregó a la burguesía? Podríamos discutir durante horas, y hay partes de la psiquis humana que uno no comprende. Pero lo que está claro es que en los 70 la gente que desapareció luchaba por otro mundo. Eve entrega esa lucha a uno de los defensores de este mundo. Cristina muy claramente siempre dijo ser una buena capitalista y punto. Por lo tanto, para nosotros lo de Eve es simplemente la confirmación de una tradición de clase. Carlotto en ese sentido es más coherente. Nunca dijo ser otra cosa que esto. Es decir, una persona cuyo horizonte político es el capitalismo, no cree en otra cosa, simplemente quiere la restitución de una propiedad, a saber, sus nietos. Es una política, una estrategia política respetable, es decir, está bien lo que se pide, está bien que se aclare todo lo que pasó con los desaparecidos, está bien que todos los que son hijos de desaparecidos o nietos de desaparecidos se enteren de que lo son y puedan elegir qué quieren hacer con su vida a partir de ese conocimiento, está bien que las abuelas recuperen a sus nietos, todo eso está muy bien, pero eso no toca el núcleo de los problemas que nos preocupan. El núcleo de los problemas que nos preocupan es la sociedad capitalista. Esta injusticia que hay que remediar, al estilo Carlotto, se remedian mandando preso a 2 o 3 perejiles y nada más. Por eso nosotros, más que memoria, verdad y justicia, queremos otra cosa. Si queremos continuar con el programa de los 70, ni Carlotto ni Eve Bonafini son el camino a seguir, por más que uno pueda respetar su lucha y hasta cierto punto apoyarla. Si queremos continuar con los 70, no queremos ni memoria ni justicia, queremos socialismo, porque eso era lo que estaba pendiente en los 70 y sigue pendiente hoy. Señor Eduardo Sartelli, nos reencontramos la semana próxima y bueno, seguimos con este metía. Un abrazo grande para vos y para todos los oyentes. Dale, buenas. Un abrazo grande para vos y para todos los oyentes. Dale, buenas. Un abrazo grande para vos y para todos los oyentes. Dale, buenas. Un abrazo grande para vos y para todos los oyentes. Dale, buenas.